Muy buenos días, queridos hermanos en Cristo, Dios los bendiga. Les habla el pastor Máximo de la Misión Evangélica Rosa de Salvador. Estamos continuando nuestras lecciones de los miércoles en este tiempo de ayuno y hemos estado viendo, ya estamos en la lección número 7. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Eso estamos viendo toda esta serie y hemos estado leyendo Proverbios capítulo 2 y hemos anotado allí 7 cosas que el Señor nos ministra en su palabra. Si recibieres mis palabras que están reveladas en las Sagradas Escrituras y mis mandamientos guardares dentro de ti. 3. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, eso vamos a hacer un poquito ahora. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia, entre paréntesis, discernimiento tienes tu voz, si como la plata lo buscares y la escudriñares, como a tesoros, entonces, si tenemos estas condiciones que hacerlo, vamos a entender 2 cosas. Entenderás el temor de Jehová, es lo que estamos viendo, y 2, hallarás el conocimiento, conocer a Dios, conocer a Dios. Entonces, esto es lo que hemos estado viendo, y en el número 3 vamos a ir viendo qué es lo que nos enseña. El 1 y el 2 ya lo hemos visto. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. La palabra de Dios nos dice, ¿qué significa eso? Vamos a hacer rápidamente un repaso, digamos. Se debe buscar la sabiduría, la comprensión, el discernimiento, estar atentos, nuestros oídos a la sabiduría. Búsqueda seria, perseverante, con disposición, deseo de alcanzar con diligencia. En esa búsqueda, en ese deseo de perseverancia, entonces nosotros tenemos que alcanzar la sabiduría, la comprensión y el discernimiento. Eso significa esfuerzo. Atentos a las palabras. Estas palabras que hemos estado viendo son recibir, atesorar, inclinar, aplicar, clamar, levantar la voz, buscar. ¿Por qué hace ese énfasis? En la lectura que hemos estado dando, hace énfasis a estas palabras. Entonces no es por gusto, están ahí. Nosotros tenemos que desarrollar eso. Nosotros tenemos que hacer eso para luego, entonces, entenderás el temor de Jehová. Si no hacemos estas cosas, no va a ser fácil poder entender qué significa tener temor de Jehová. Número 4. Se inclinar en tu corazón a la prudencia. El corazón aplicado, disciplinado a la comprensión. La atención del cuerpo, la intuición de la mente, la intención de la mente, la retención de la memoria, los textos que aprendemos de memoria. Analizar la palabra en nuestra mente. Todo eso, tener en cuenta de que todo eso va a ser a favor nuestro. Ahora dice, son indispensables para todos los estudiosos, los que desean adquirir sabiduría. Va a haber personas que no lo van a dar la atención debida, entonces no van a poder encontrar o entender el temor del Señor. Tampoco van a poder entender el conocer a Dios. Hay un texto que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Entonces nosotros tenemos que saber cuál es esa voluntad y tiene que ver con el conocer a Dios. Este texto además sigue y dice estos hombres que estaban dando palabra profética, estos hombres que estaban poniendo las manos sobre los enfermos y se sanaban y estaban echando fuera demonios,
Al final Jesús les dice, ¿quiénes son ustedes? Yo no los conozco. Ese conocer, ¿cómo entiendes ese texto? Estaban echando fuera demonios y Dios no los conoce. ¿En qué poder estaban haciendo? ¿Con qué poder estaban actuando? ¿Bajo qué voluntad estaban haciendo? Entonces, ese texto tenemos que entenderlo claramente. Y eso es lo que tiene que ver con esto. Entonces, hallarás el conocimiento de Dios. Vamos a ver un poquito. Número 5. Si clamares a la inteligencia. Si clamares a la inteligencia. Proverbios 8:14 nos da la clave en ese texto. Si clamares a la inteligencia. 8:14 dice, conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia. Mío es el poder. ¿Quién es la inteligencia? Está hablando Dios mismo allí. Si clamares, si buscares, netamente hay que buscar a Dios. Implica que esta búsqueda no es una forma pasiva, sino es esfuerzo, es activa, con diligencia, con empeño. Este proverbio, cuando dice mío es el poder, mío es la fortaleza, de mí viene la fortaleza. Dios es la fuente, como guía, como justicia y el reinado. Mira, estamos haciendo un resumen nada más de tantas cosas que podemos mencionar. Entonces, si clamares a la inteligencia, ahí nos está diciendo. ¿Quién es la inteligencia? El proverbio nos está diciendo. Entonces, no hay otro más que a quien acudir. 6. Y a la prudencia, entre paréntesis, discernimiento, dieres tu voz. Clamar a la inteligencia, que es Dios, activamente, con insistencia, con capacidad de discernir y actuar correctamente. Capacidad de discernir está hablando en lo que hemos estudiado ya en Hebreos capítulo 5, donde nuestros 5 sentidos tienen que tener la capacidad para discernir. Fácil es discernir entre el bien y el mal. El asunto de este texto es que tenemos que discernir entre lo importante y lo urgente para Dios. Esas son las cosas que tenemos que tener: temor de Dios y conocimiento de Dios. Por último dice acá, si como la plata la buscares. Esta plata está hablando de la plata extraída y fundida de su estado nativo. A eso se refiere este texto. Si a la plata, como a la plata la buscares y la escudriñares, o sea, la rebuscares, como a tesoro. Esto se está refiriendo con el deseo ferviente, con la expectativa paciente, aún en las dificultades que hay en las minas de plata. A eso se está refiriendo, es una metáfora que se refiere a las minas. ¿Cómo los hombres buscan el dinero en las minas? ¿Cómo buscan ese toro, ese mineral? ¿Cómo lo buscan? Acá algunos codician la riqueza, otros se afanan para hacerse ricos, aún ilegalmente quieren hacerlo. Entonces, en ese sentido, si nosotros buscamos la sabiduría, la comprensión, el discernimiento, el conocimiento de Dios, la inteligencia, entonces tenemos que hacerlo en esa forma. Eso es lo que nos dice la palabra. Así como lo buscas a la plata fundida, a la plata extraída, así deben buscarme a mí, dice el Señor. Bien, Proverbios 1:7 dice que el temor de Jehová es el comienzo, es el inicio, dice, del conocimiento y la adquisición de la sabiduría, del conocimiento de Dios, de conocer a Dios. Número 2, se refiere a tener una intimidad. Este uno es este: entenderás el temor de Jehová. Este uno es este. ¿Qué significa entender el temor de Jehová? Es que el temor de Jehová es el comienzo del conocimiento y de la adquisición de la sabiduría. Repito, este conocimiento es lo que hemos estado hablando. ¿Cómo es que hemos estado echando fuera demonios? Hemos estado haciendo todas estas cosas y tú no nos conoces. Ese conocer tiene que ver, se refiere a una intimidad personal con Dios. Una intimidad
personal con Dios. Ese texto de conocer se está refiriendo a un texto que tenemos en el Antiguo Testamento. Dice que José quería dejarla a María porque estaba en estado, y el ángel de Jehová viene y le dice: no lo dejes, porque lo que ella ha concebido es del Espíritu Santo. Y dice que José lo aceptó y nunca conoció a María. Cuando dice conocer, está hablando de una intimidad, hasta que después que dio a luz a Jesucristo. Esa intimidad de conocer en el matrimonio, de conocer. Dice que Adán conoció a Eva y dio a luz a su hijo. Entonces ese texto de conocer está hablando de intimidad, Eso es lo que Dios quiere. Está poniendo ahí una metáfora. Yo quiero conocerte. Y es más, hay un texto que dice: antes nosotros no conocíamos otras cosas, otros dioses, pero ahora que ya me conoces, o más bien, Dios te conoce a ti. Eso es lo importante, que Dios nos conozca. Los discípulos vinieron a Jesús y dijeron: estamos contentos porque los demonios se sujetan a tu nombre, en tu nombre nos echamos fuera demonios. Y Jesús les exhorta y le dice: no estén contentos con eso, conténtanse con que mi Padre los conozca a ustedes y ya los tienen en su lista. Que eso sí es importante, que nuestro Padre nos conozca a nosotros. Hay esa estrechez personal con Él, que se viene con la obediencia. Eso es el asunto. Nosotros tenemos que ser obedientes a lo que dice la palabra, a la palabra de Dios, y al esfuerzo por hacer la voluntad de Dios. Para hacer la voluntad de Dios hay que saber cuál es la voluntad de Dios. Hemos estado viendo y aprendiendo en Primera de Pedro. Todo ese Primera de Pedro nos habla de la voluntad de Dios. ¿Qué significa prudencia? Templanza, cautela, sensatez, moderación, buen juicio. Por eso cuando dice acá: y a la prudencia quieres tu voz. Tenemos que ser como David. David era un hombre prudente, dice el Espíritu. Bien, con esto estamos terminando este texto de Proverbios 2, capítulo 1 al 5, con el objetivo de: entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento. Ahí nos quedamos. Hasta el próximo miércoles vamos a continuar cómo es que podemos entender cada vez más el temor a Jehová. Dios lo bendiga. Vamos a dar lugar